Buenos días, sus señorías. Hoy se abre el consultorio del abuelo Cebolleta. Me pide Jack Studio CR algún ejemplo de cómo manejar imágenes desde una base de datos de SQLite. Y bien, os traigo un ejemplo. Vamos a convertir nuestro ordenador, a ver, en parte del software del FBI. Es decir, tenemos la lista de los malvados más buscados y con ella vamos a trabajar. Como veis, tenemos el alias del malvado, el nombre, el delito que cometió y la foto. Esto es el índice esto que se ve ahí es el índice dentro de la tabla de la base de datos que este campo está oculto y este es el que contiene la foto que también está oculto. Os voy a enseñar dos maneras. Una, manteniendo la foto dentro de una carpeta del disco duro que elijamos. Normalmente se pondrían en local, en nuestro home, punto local barra share barra nuestro programa, se llama Wanted. Y ahí se metería la carpeta fotos y ahí iríamos descargando las fotos o metiendo las fotos, pero todo eso es complicar el ejemplo. Para el ejemplo os lo he puesto aquí en la propia aplicación y la base de datos también está aquí. Hay dos bases de datos. La base de datos fotos y la base de datos a secas, Wanted. La de fotos es la que vamos a ver en primer lugar, que contiene dentro de su propia, de la base de datos, contiene las imágenes. En la otra, en Wanted a secas, lo que contendremos será el path de esa imagen y veremos cómo trabajarlas con el escritorio. El comportamiento de los dos formularios a nivel de usuario debería ser el mismo. Lo he hecho esta mañana, o sea que no me está probado ni está nada. Si hay errores, menos. Entonces, ejecutando esto, tenéis aquí los malvados más buscados con su mote y las fotos. He de decir que he puesto en el Google cara fea y de las que me han salido no sé ni quién son estas personas y espero que nunca vean esto y no se me mosqueen. Entonces, pues nada, pulsando el Babyface tenemos aquí sus características y lo que hizo y lo que tal. Podemos añadir otra, grabar los cambios si cambiamos algo, eliminar y demás, los de siempre. ¿Esto cómo funciona internamente? Pues bien, una vez vamos a hacerlo añadiendo algún malvado a nuestro alias. En el escritorio tengo dos. Por tanto, le damos a añadir malvado, le ponemos el nombre. Uno era una señora muy enfadada, lo llamaremos la suegrona y he puesto por defecto, como veis, la carpeta donde están los que tenemos ya incluidos. Pero si nos vamos al escritorio, aquí tenemos a la suegrona, podemos verlo con la imagen preestablecida. Se me ha olvidado ponerlo que salga así por defecto, pero bueno, como veis, aquí esta es la que me ha hecho la IA para subirla ahora con el vídeo y aquí tengo a dos malotes. Elegimos la suegrona, ya tenemos le damos nombre. El nombre sería, yo que sé, Candelaria. Esto no va bien. ¿Y qué delito ha cometido? Pues poner el dedo en todo lo que tiene polvo. Y ya está. Y grabamos los cambios. Se nos actualiza la lista y ya tenemos un malvado más en nuestra historia. Como veis, la foto, ahora os enseño el código, aparece aquí como más pequeñita, más miniatura, y cuando entras más grande y más esto. Sencillito. La eliminación y el ese, pues lo mismo, lo de siempre. Ahora lo vemos en el código. ¿Qué hacemos en el código? Pues lo primero es que esta parte es la que estamos en el...
Vamos a verlo aquí. Cerramos esto. Esta parte es la que almacena las fotos en la base de datos. ¿Cómo lo hacemos? Pues es muy sencillo. Aquí formateamos el grid, creamos el borde para que nos salga, como habéis visto, las fichas salen redondeaditas, las esquinas y separadas, un y tal. Pues eso lo hacemos creando un borde. Ese borde lo ponemos, configuramos el grid, número de columnas, número de filas, el nombre de... Fijaos que hay dos columnas de las cuales nosotros solo vemos una. Solo vemos la primera, la segunda. La primera, que es la columna 0, no le hemos puesto... Se podría ver si le ponemos cabeceras, que eso no me ha parecido que para esto fuera el necesario, pero si ponemos cabeceras, por lo menos la horizontal, bueno, porque ponemos ambas, tenemos ya la lista de los más buscados por orden. Pero lo que os quería enseñar es esto. Si aquí ampliamos, aquí tenéis el número de identificador de fila, el row width de la tabla. Como normalmente eso no nos interesa para nada, le doy un píxel de ancho nada más y no es necesario. Pero bueno, aquí para el ejemplito todo esto no hacía falta. Así que eso lo voy a quitar, que me gusta más que esté limpio. Cabeceras, ninguna. ¿Ok? ¿Para qué sirve? Pues sirve ese campo que no se ve, esa fila, esa celda que no se ve, nos sirve cuando al hacer clic poder buscar en la base de datos quién es el registro que queremos. Eso lo tenemos aquí. Bien, hacemos esto, rellenamos, abrimos la base de datos y si no existe esto, os aviso aquí en el código, como veis, que esto es solo para la demo ejecutándose en el IDE. Esto de que sea application path, eso es solo para esto. Si compilaseis el programa ya no funcionaría esto, porque estos paths solo existen así, en este formato, cuando estamos ejecutando esto desde el IDE. Si lo compilas y te lo instalas, el application path sería muy posiblemente el /usr/bin y ahí no estaría la carpeta de fotos. De hecho, es un muy mal lugar para meter la carpeta de fotos. Pero bueno, para el ejemplo todo queda en casa. Llenamos la lista, simplemente ejecutamos un select sobre la base de datos y del alias, nombre y foto no hay más campos, así que es facilito. Y con este bucle rellenamos las celdas. No os cuento nada porque esto no tiene ningún problema, salvo qué hacemos con la imagen. Pues con la imagen que está dentro del campo foto del result, lo que hacemos es descodificarla del base 64. Una pequeña explicación, paréntesis. ¿Qué es el base 64? Pues es una forma de codificar archivos de cualquier tipo, sean archivos binarios, sean fotos, sean lo que sea, una forma de codificar para que se conviertan en texto y en un texto muy reconocible y muy normal. Quiero decir, nada de ñes, ni de cosas acentuadas, ni caracteres extraños. Todo caracteres normales. Creo que se añade el más, el menos, el igual y no sé qué otro añaden a eso. Y por eso viene lo de 64, porque son 26 letras mayúsculas, 26 letras minúsculas, los 10, contando el 0 dígitos, y luego esos 3 o 4 caracteres que os digo, y da la base 64. ¿Cómo lo hace? Pues divide los bits en grupos, los convierte a letras y tal, lo que sea. No es una encriptación, aunque ahora cuando veamos la base de datos veréis que lo que parece una cosa encriptada no lo es. Y se desencripta tan fácil como pasarlo por esta función y se desencripta. ¿Cómo ha llegado esto hasta aquí? Pues tan sencillo como que cuando añadimos, ¿dónde estaba el add? Eliminar el nuevo. De nuevo clic. No, exacto, sí. Aquí rellenamos
al hacer clic en la celda, rellenamos todos los campos de la pantalla, del formulario, y metemos la foto, que en este caso es el base 64 ya metido, lo metemos en el campo foto, que es este que está aquí y que no está visible, y después y en el evento foto change, por el hecho de que se lo hemos metido, se dispara este evento que lo que hace es descodificar ese campo phototext y una pequeña matemática para darle a la foto una proporción, o sea, un tamaño proporcional al tamaño del picture box. Joder, lo diré o no lo diré. Sí, picture box. Entonces, tened en cuenta que hay fotos que son más estrechas, otras que son más anchas, Aquí lo que hacemos es ajustamos la foto a la altura o a la anchura que tenga, bueno, a la altura, porque la hemos ajustado. Bien, eso es solo para mostrarla. El secreto de la foto está aquí, que está codificado. Cuando pulsamos el botón añadir de la foto, no, al grabar, añadir es solo para limpiar los campos. A ver dónde está el B nuevo. Lo que hacemos es limpiar los campos, cambiamos la etiqueta añadiendo, y que por cierto se me ha olvidado, ahora que lo leo, se me ha olvidado esto quitarlo cuando lo hemos grabado. De eliminar, ¿dónde está el grabar? Aquí, o grabar al final de haber grabado. Ya no estamos añadiendo, así que esto se lo quito para distinguir sobre la pantalla llena cuando estoy añadiendo y cuando es un registro normal que ya tenía. Entonces, cuando elegimos la foto, que eso lo hace el botoncito este que tenemos aquí, o sea, estamos añadiendo uno, elegimos la foto y lo que hacemos es seleccionar simplemente el diálogo de seleccionar, filtramos para que sean imágenes, nos vamos a la carpeta que ya hemos preestablecido que deberían estar las fotos, y una vez que ya sabéis que si esto devuelve cierto, if OpenFile no devuelve cierto, es que le hemos dado a cancelar y no hay foto elegida. Entonces, si esto es cierto, nada, pasamos del tema. Pero si no es cierto, quiere decir que sí hemos elegido una. Así que lo que hacemos es codificarla con el base 64, cargamos el fichero, vamos de dentro a fuera de los paréntesis, cargamos el fichero que hemos seleccionado en el diálogo y lo pasamos por el base 64 y lo metemos en el texto de la foto. ¿Qué pasa inmediatamente? Que se dispara el evento photochange, que ya hemos visto antes, que lo que hace es meter la foto en el picture box. Joder, qué difícil. En el picture box le metemos la foto con el tamaño adecuado al tamaño que tenga el picture box en su momento. Y ya está. Todo queda en la base de datos. El otro fichero, aquí lo que hacemos es establecerlo como clase de inicio. Separa en ficheros, como veis, es lo mismo. He puesto otros malvados para que se vea. Y aquí tenéis lo que os decía de las imágenes. Esta imagen es más ancha que esta, y esta es más estrecha, y esta todavía más estrecha. Entonces, esto se nos ajusta al alto de la imagen y mantiene la proporción del ancho. Esa pequeña matemática que os he puesto ahí. Entonces, ¿cómo lo hace este? Pues imagino que ya lo estáis intuyendo. Aquí abrimos el código. Lo que guardamos en el campo fotos, que como veis es lo mismo que el otro, está aquí. Lo único que aquí, en lugar de guardarse, ahora lo veremos, la imagen, se guarda el path. El path, bueno, en realidad se guarda solo el nombre del fichero de la foto. ¿Por qué? Porque para eso debería estar en el path. Establecemos
nada más empezar, que el pad de las fotos es este, para este programa, insisto, esto no debería ser así en un programa de verdad. Y vale, abrimos la base de datos y cuando seleccionamos uno, que es en el clic sobre la lista, aquí, cuando damos clic, metemos en el campo foto esto, que es el nombre de la foto. ¿Y qué pasa? Pues que al cambiar el contenido del campo foto, bueno, campo no, del control, del textbox foto, lo que ocurre es que se dispara el photo change. Y el photo change, a diferencia del otro que hacía la descodificación del base 64 y tal y cual, lo único que hace es cargar esta imagen añadiendo el pad de las fotos y el texto que tenga la foto, que como os he dicho, contiene el textbox foto, contiene el nombre de la foto. Si está vacío, si existe, porque puede ser, ese es uno de los problemas de utilizar una carpeta externa, y es que el programa no controla. O sea, cuando usamos la base de datos sí sabe si tiene o no tiene foto, pero aquí tú puedes pillar una foto y luego que tú o alguien sin querer la borre, le cambie el nombre o lo que sea. Y entonces queda descoordinado lo que pone en la base de datos con lo que hay en en la carpeta de fotos. Entonces, por eso aquí hacemos la comprobación de si existe. Y si existe, exactamente donde antes decíamos que PIC es igual a un base 64 del textbox foto, pues aquí lo que hacemos es que PIC es igual a cárgame la imagen del archivo donde debería estar la foto. La enseñamos ahí abajo y ya está. Diferencia también por aquí, la estoy viendo, cuando borramos el registro, lo han pillado, ya el malvado no hay que buscarlo. Entonces, después de eliminarlo de la base de datos, borramos, por no ir dejando fotos perdidas de gente que ya no sabemos quién es, ya no tenemos el registro en la base de datos, pues borramos el fichero este. Y ya está. ¿Qué nos queda? Pues nada, a la hora de buscarlo, que eso era en el botoncito, que nunca me acuerdo cómo se llama, aquí, lo que hacemos es lo mismo que antes, exactamente. Cogemos el diálogo, lo configuramos para que busque imágenes, le damos el pad de las fotos que tenemos, el título de este, le decimos que si es cierto, quiere decir que no hemos pillado nada, entonces no hacemos nada, y si no es cierto, pues simplemente dividimos lo que hemos seleccionado entre la carpeta y el nombre, y hacemos las comprobaciones de si ya tenemos una foto que se llame igual, que si queremos sobreescribirla o cancelamos el tema. Y después de eso, si queremos sobreescribirla, borramos la que tenemos que se llama igual y después copiamos la que hemos seleccionado en nuestra carpeta de fotos con el mismo nombre con la que le hemos seleccionado y lo guardamos esa cadena, y el nombre lo guardamos en el phototext. Y ya está. Más sencillo aún. Ya sabéis, base 64. Se llama 64, creo que lo he dicho ya, porque utiliza solo 64 caracteres muy sencillos, o sea, muy estándares. Y bueno, eso es todo. Me falta enseñaros, si vamos a la carpeta y nos vamos a... ¿Por dónde la tengo yo esto? Aquí, aquí. Si vamos a la carpeta y comparáis las dos bases de datos, veis que la guante de secas, la que no contiene las fotos, tiene 3,1K de tamaño, con 10. Tenemos 5 malvados y son 3K. Por supuesto, a los 5 registros se añade toda la parafernalia que conlleva una base de datos. Pero la otra se nos ha ido a 79,9K. ¿Esto qué quiere decir? A mí me resulta, en principio, más cómodo si a la base, que esta no lo tiene, vamos a abrirla con esto,
Si a la base de datos, además de este índice, le damos los índices adecuados para las búsquedas y demás, esto, texto completo, no sé si se le puede, no, pero bueno, lo veis aquí. Esto es todo el tamaño de una foto pasado a base 64. Que sepáis que base 64 incrementa el tamaño de lo que lee casi en un tercio, porque por cada 3 bytes que coge del fichero original, él genera 4 letras. O sea que hay un tercio más de tamaño en esto que en el fichero ya convertido a binario, puesto que las fotos en sí son binario. Entonces, aquí lo tengo, aquí lo veo, sé qué foto es, sé qué imagen me va a salir, maravilloso. Solo necesito mi base de datos. Problema, que crece. Las bases de datos crecen. Hay una cosa, no sé si habéis manejado SQLite, pero si os vais en este programa, el de browser, este está en los repositorios del Linux Mint y me imagino que de Ubuntu también está siempre. Y para mí es un sine qua non, necesito este programa. Bien, pues aquí si os vais a herramientas, veréis que tenéis compactar base de datos, optimizar base de datos y cosas de esas, comprobar la integridad. Pues todas esas utilidades vienen porque las bases de datos SQLite crecen y se llenan de basura. A medida que vas borrando registros y vas haciendo cosas, se van creando huecos dentro del único fichero que compone la base de datos de este, y eso al final es estorba. Es tiempo que se pierde al buscar, al abrir, al cerrar. Ventaja, está todo ahí. Desventaja, está todo ahí. Es decir, que si esa base de datos se corrompe, he perdido absolutamente todo. Si no se corrompe, maravilloso. Luego hacer copias de seguridad si hace necesario y demás. Y a mí esto de tener la imagen integrada, yo lo uso para tablas, sobre todo en MySQL más que en SQLite, para tablas que sé que van a tener muy pocos registros. Por ejemplo, imaginaos, bueno, vosotros imaginadlo, pero para mí es un caso real, que tenemos una tabla donde vienen todas las aplicaciones que estamos programando para ofrecerlas en los menús a los usuarios. Cada aplicación tiene su icono. Bien, pues ese icono yo lo meto dentro de la tabla. ¿Por qué? Pues porque por muy programador magnífico que fui, programas dignos de estar en un menú, no hice más de 10 o 15. Hice miles, pero más de 10 o 15 dignos del menú. Y entonces meter 10 o 15 iconos, porque tampoco son imágenes de gran tamaño ni nada, son iconos de 48 por 48 y cosas así, pues eso prefiero en la base de datos, está todo ahí, está. Si alguno de vosotros llega a explorar en su día el Nexo, veréis que eso se utiliza para fabricar los menús del Icon Tray que sale aquí cuando le dais en el panel y demás. Pero si tenéis que almacenar muchas cosas con muchas imágenes y gordas y grandes, por ejemplo, tenéis una base de datos, qué sé yo, de los viajes que hacéis y allí os montáis dentro de vuestro programa una especie de álbum de fotos con todas las fotos que hicisteis, y en eso es mucho mejor sacarlas fuera, sacarlas a una carpeta y dejar la base de datos tranquila, porque es muy fácil que eso se vaya a hacer puñetas. Y nada más, espero que esto satisfaga a nuestro amigo Jack Studio y que os sirva a vosotros también para lo que sea, que las imágenes siempre son muy atractivas. Me he alejado aquí del micro y no tengo ni idea de si se ha oído algo de todo lo que he dicho antes. En fin, como siempre, sed buenos, besad a vuestras chicas. Si no las tenéis, salid a buscarlas. Pero que no os quiten tiempo para programar. Eso nunca.